Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Mi nombre es Joel y hoy tenemos un invitado muy especial, mi hermano Simon. Hola a todos, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero también bastante difícil, el origen de la vida. Exactamente, y este es nuestro segundo podcast sobre el tema. En el podcast anterior hablamos sobre algunas de las preguntas más importantes que se ha hecho el ser humano. ¿Cómo comenzó la vida? ¿De dónde venimos? ¿Cómo apareció nuestro planeta? ¿Y qué explicaciones existen sobre nuestro origen? Y esta vez queremos continuar con el tema, pero investigar un poco más porque después de hablar sobre el libro El origen de la vida, nos quedaron muchas preguntas. Una de las preguntas principales es precisamente esta. ¿Cómo apareció la primera forma de vida? La ciencia ha propuesto varias ideas, por ejemplo, algunos científicos piensan que en la Tierra primitiva existía sustancias químicas que pudieron cambiarse y formar moléculas orgánicas cada vez más complejas. Sí, incluso se han realizado experimentos para intentar reproducir algunas condiciones de la Tierra primitiva. Uno de los experimentos más conocidos fue el experimento de Miller y Urey, realizando en 1953. Ellos intentaron recrear condiciones que se pensaba que podían existir en la Tierra primitiva y lograron producir algunas moléculas orgánicas. Pero producir moléculas orgánicas significa producir una célula viva. Exactamente, y esa diferencia es muy importante. Una cosa es obtener algunos componentes que forman parte de los seres vivos y otra muy diferente es conseguir que esos componentes se organicen en un sistema capaz de mantenerse, reproducirse y transmitir información. También está la hipótesis del llamado mundo del ARN. Sí, esta hipótesis propone que antes de los sistemas biológicos actuales pudo existir una etapa en la que el ARN desempeñaba funciones importantes. El ARN es interesante porque puede almacenar información y participar en determinadas reacciones. Por eso algunos científicos investigan si pudo haber tenido un papel importante en las primeras etapas de la vida. También existen investigaciones sobre las fuentes hidrotermales que están en el fondo de los océanos. Correcto, son lugares donde sale agua muy caliente cargada de minerales desde el interior de la Tierra. Algunos investigadores consideran que estos ambientes pudieron proporcionar condiciones favorables y para determinadas reacciones químicas relacionadas con el origen de la vida. Y también está la panspermia. La panspermia es otra propuesta interesante. Plantea que algunos componentes necesarios para la vida o incluso formas muy simples de vida pudieron llegar a la Tierra desde el espacio. Pero aquí aparece una pregunta que a mí me parece muy interesante. Si la vida llegó desde otro lugar, entonces ¿cómo comenzó la vida en ese otro lugar? O sea que estaríamos trasladando la pregunta a un lugar a otro. Sí, y por eso el origen de la primera vida continúa siendo un tema de investigación. La ciencia ha avanzado mucho. Hoy conocemos cosas que las primeras personas hace cientos de años ni siquiera podían imaginar. Sabemos que las células tienen estructuras muy complejas y que el ADN contiene información necesaria para construir y mantener los organismos. Y ahí tengo una pregunta para ti, Joel. Si la ciencia encuentra explicaciones sobre cómo pudieron aparecer los componentes de la vida, ¿por qué usted sigue creyendo que Dios fue quien creó la vida? Para mí, una explicación científica sobre el proceso no elimina necesariamente la existencia de Dios. Yo creo que la ciencia puede ayudarnos a estudiar cómo funciona la creación, pero mi fe también me lleva a preguntarme por qué existe la creación y por qué existe algo en lugar de no existir absolutamente nada. Como cristiano, yo creo que Dios es el creador de todo. Pero entonces, ¿usted piensa
que la ciencia y la fe son enemigas? No, yo no lo creo. De hecho, pienso que pueden existir preguntas diferentes. La ciencia utiliza observaciones, experimentos y evidencias para estudiar el mundo natural. La fe, en cambio, también plantea preguntas sobre el propósito y el significado de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos el universo descubrimos que existen leyes físicas, estrellas, galaxias, planetas y unas condiciones que permiten la existencia de estructuras complejas. Algunos científicos y filósofos han hablado del llamado ajuste fino del universo, porque ciertas condiciones físicas parecen estar dentro de rangos que permiten que exista un universo con estrellas, planetas y vida. ¿Eso significa que la ciencia demostró que Dios existe? No exactamente, y creo que es importante decirlo correctamente. Para mí estos descubrimientos son razones que me hacen reflexionar y que son compatibles con mi fe. Cuando veo la complejidad del universo, la vida y la información que existe en el ADN, yo personalmente encuentro razones para creer que existe un creador. Entonces, tu conclusión es que la ciencia haya probado a Dios, sino que has aprendido de la ciencia también puede ser interpretado desde la fe. Correcto, y quiero dejar clara mi posición porque somos cristianos. Precisamente lo bonito de aprender. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo podcast sobre el origen de la vida. Gracias por escucharnos. Esperamos que este tema también los haya hecho pensar, investigar y formar sus propias conclusiones. Yo soy Joel. Y yo soy Sam. Chao.